Perlas del libro de Oseas. Un día, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a la persona que me ofende? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino 70 veces 7. Buen día. Damos gracias a Dios por permitirnos meditar en las perlas del capítulo 3 del libro de Oseas. Este capítulo 3 es un capítulo muy corto, tiene por título Oseas y la adúltera. ¿Cuántas veces perdona usted? ¿Cuál es su límite para perdonar? ¿Hasta cuántas veces usted puede decir te perdono y llega un momento en el cual dice ya no, ya son demasiadas veces? El amor de Dios es tan grande que no hay una cantidad que Él nos perdona. Cada vez que vamos a Él arrepentido, Él nos perdona y nos da una nueva oportunidad. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Este mismo pasaje, en la versión internacional, dice: me habló una vez más el Señor y me dijo: ve y ama a esa mujer adúltera, que es amante de otro. Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que le ofrecen. Pero en la Nueva Traducción Viviente lo dice de una forma todavía más clara. Entonces el Señor me dijo: ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustra que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. ¡Qué mensaje tan profundo! ¿Cómo se habrá sentido Oseas ante estas indicaciones de Dios? Debía volver a amar a su esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante, dice la Nueva Traducción Viviente. Lo más doloroso para las personas es una traición de parte de la pareja. Hay quienes nunca superan esa herida. Viven siempre recordando esa traición y les duele. Hay otros que aprenden a superarlo y hay quienes dicen simplemente: esa traición implica un rompimiento. Pero ¿qué le dice Oseas o Dios a Oseas? Esto ilustra que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. En la versión Reina Valera 60 dice: como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. ¿Qué tanto nos ama Dios? ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cuántas veces está dispuesto a perdonarnos? ¿Qué le llevó a hacer ese amor que siente por cada uno de nosotros? Cuando nos encontramos con pasajes como estos, realmente nosotros nos vemos desafiados a aprender a perdonar. Y esta es una gran perla.
¿Qué ofensa considera usted o qué ofensas considera usted que no son perdonables, que no se pueden perdonar? La palabra de Dios solo nos dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es la que no se perdona. Pero no nos da detalles de en qué consiste esa blasfemia. Pero sí sabemos por su propia palabra que no hay pecador que reciba perdón si va con el corazón humillado, si va dispuesto a entregarle su vida al Señor. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 de cebada. En la Nueva Traducción Viviente dice: así que la recuperé pagando 15 piezas de plata, 220 kilos de cebada y una medida de vino. Es lo que dice la Nueva Traducción Viviente. 220 kilos de cebada, 15 piezas de plata. Oseas pagó para recuperar a su esposa que se había ido con sus amantes. ¿Qué amor hace eso? Si el amor es un sentimiento, como muchos dicen, no hace eso. Solo un amor, el amor tal cual fluye de Dios, puede hacer eso. Y Oseas estaba ilustrando en su propia vida el amor que tiene Dios para con su pueblo. La compró por 15 siclos de plata y 1,5 de cebada. ¿Cuánto ha pagado Dios por nosotros? Dice Primera de Pedro 1:19 y 20 que Él ha pagado con su sangre. El precio que Dios ha pagado para rescatarnos de la condenación del pecado es su sangre. Con su sangre nos ha redimido. Con su sangre Él ha hecho posible nuestra salvación. ¿Qué te dice eso del amor de Dios para contigo? Vales mucho. Tienes un valor incalculable, porque el precio que Él pagó fue su propia vida, fue su propia sangre. Y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Durante muchos días. La reunión definitiva debía demorarse quizá para permitir que hubiera un periodo de prueba o de purificación, disciplina e instrucción. Y él dice: lo mismo voy a hacer yo. El profeta no asumiría plenamente de nuevo la relación familiar con ella durante muchos días. De la misma manera, Israel, separada tanto de sus amantes como de su marido, Dios, estaría durante muchos días apartada de sus antiguos ídolos y al mismo tiempo estaría separada de sus plenos privilegios del pacto. Consecuencias del pecado, consecuencias del rompimiento de una relación. Tras un desliz de infidelidad, la relación no vuelve a ser la misma. Y mucho más aún cuando las personas no tienen en su corazón el principio del amor. ¿Qué cosas hacía Dios con tal de llamar a su pueblo? Ahora en la vida de Oseas se estaba ilustrando el parte del plan de salvación de Dios. Con esa acción de Oseas, el hecho de amar a su esposa aun cuando ésta se había ido con otros, Dios le estaba diciendo: ese es el amor que siento por ti. Te has ido tras tus ídolos, pero yo te sigo esperando. Yo te amo.
¿Cuántas veces estamos nosotros dispuestos a perdonar? ¿Cuántas? Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Israel estuvo durante muchos días sin su propio gobernante desde el comienzo del cautiverio. Cuando Israel desaparece en el año 721-22, es dispersado. No fue trasladado como nación a un lugar. Fueron llevados a diversos lugares y sus tierras fueron habitadas por gente de otros lugares. Muchos días estarían sin nada. Ni siquiera tendrían sus ídolos. Estarían completamente, ¿no?, sin nada. Ni rey, ni príncipe, ni sacrificio, ni efod, ni terafines, ni estatuas. En el libro de Jueces nosotros podemos leer la declaración de que en esos tiempos en los cuales no había rey, la gente hacía lo que bien le parecía. Y actuaba según le decía su corazón. Y ahora Israel quedaría sin nada. Sería llevado al exilio. Y sus habitantes diseminados a lo largo del imperio asirio. Qué triste realidad de un pueblo que nació para hacer luz. Qué triste final de un pueblo que tuvo todas las bendiciones, que allí al pie del Sinaí estableció su pacto con Dios y ellos, sus padres, se comprometieron. Pero lamentablemente ese pacto se rompió y ahora ellos por mucho tiempo estarían sin nada. Pero como sucede con los capítulos 1 y 2, este capítulo también termina con un mensaje de esperanza. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Después volverán. Para el exilio de los judíos, Jeremías da un tiempo. Después de 70 años volverían. Para el exilio de Israel no se da un tiempo. Tal parece que cuando se da el edicto para que los judíos vuelvan a Jerusalén, también los israelitas, los miembros de las diversas tribus, volvieron porque ese edicto ordenaba, permitía que los hebreos volvieran a Jerusalén. Recordemos que cuando cae el imperio asirio, sube al poder el imperio babilonio. Los asirios fueron conquistados por los babilonios y después los babilonios conquistados por los medo-persas. O sea que los pueblos fueron pasando de reino en reino. Y aquí dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios. Se produciría un arrepentimiento, pero un arrepentimiento de las personas que entendieran, que comprendieran que no podían estar alejados de Dios, que todo lo que habían vivido era consecuencia de haberse alejado de Dios. Tal cosa no sucede con los que dicen que antes, sin adorar a Dios, estábamos mejor. Desde que adoramos a Dios no estamos bien. Hay la necesidad de un arrepentimiento. Hay la necesidad de volver a Dios y decirle, pongo mi vida en tus manos, para que se restablezca la relación con nuestro Señor. Si no, no es posible. Buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Aquí David es un símbolo. Recordemos que David ya hace mucho tiempo había fallecido.
Y por el libro de Hechos sabemos que David estaba sepultado. Y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Un despertar, un reavivamiento, producto de volver a Dios. De esta manera se cierra esta primera parte del libro de Oseas. Los 3 primeros capítulos hablan acerca de la familia de Oseas, una familia realmente complicada, una familia disfuncional, donde la infidelidad estaba presente, pero ello era una lección para el pueblo mismo, por medio de esa relación que tenía Oseas con su esposa. Dios se propuso enseñar a su pueblo, a Israel, que no debían seguir adorando a ídolos, que no debían seguir confiando en los demás reyes, debían confiar en el Rey de Reyes, en Jehová, debían adorar al único Dios. Él pagó un alto precio para que tú seas rescatado, y el precio que Él pagó fue su sangre. ¿De qué manera responderás a este infinito amor? Que Dios te bendiga. Amén.